Bueno, yo creo que estamos listos, monseñor. Si quiere, pues yo les quiero presentar a Monseñor Víctor Alejandro. Monseñor Víctor Alejandro es de obispo auxiliar de Morelia. Él nos está acompañando en este proceso de, de- de la aprobación de Conquistando las Naciones como movimiento, de los estatutos, todo esto, la asesoría que nos da. Y pues de antemano agradecerle, Monseñor, este acompañamiento que nos ha dado y por esa bendición tan grande que ha sido compartir con usted. Y pues Monseñor es encargado en la Conferencia Episcopal de México del área de los laicos y de todo este servicio de los movimientos. Y Monseñor, pues bienvenido y siga usted con el tema que tiene preparado para hoy. Bien, pues pero antes que nada quiero saludarlos a todos. Me da mucho gusto que todos ustedes como hermanos sacerdotes estén colaborando, dando lo mejor de ustedes para este movimiento. No sé si todos están en el movimiento de Conquistando las Naciones para Cristo. Aquí en México, pues vamos comenzando el trabajo. Todavía están en revisión los estatutos. Tengo un padre Salvador que le están dando una manita de gato, nosotros decimos así, puliendo la redacción, poniendo la numeralia, toda esa parte de un formato que tiene que darse los estatutos. Y obviamente se les va a dar se da un permiso previo, se llama experimentum, ¿verdad? Ujú. Un primer año para que, pues ver que las cosas vayan marchando y se vayan organizando para que no dar así el estatuto de aprobación inmediata, sino que pues vamos viendo poco a poco el proceso de consolidación del movimiento aquí en la República. Primero, para hacerse un movimiento nacional debe estar al menos en 10 diócesis ya trabajando. Pasa por una aprobación primero diocesana. Esa aprobación diocesana pues empezó aquí en la arquidiócesis donde yo sirvo, para poder empezar los demás obispos a aprobar, porque alguien tiene que empezar a aprobarlo. Y bueno, estamos en ese caminar. Morelia, Celaya, donde está el padre Raimundo, Querétaro, donde están otros padres, que ya me tocó conocerlos. Y bueno, pues vamos en un proceso, va bien, creo yo, pero bueno, también es cuestión de tiempo y dejar a Dios en su providencia que también vaya dando los derroteros de este movimiento. Y efectivamente, mi servicio aquí en la Conferencia del Episcopado, pues tiene que ver con la que llamamos de laica, la dimensión episcopal para los laicos. Y una de las ramas que nos toca atender, pues son todos los movimientos, asociaciones, instituciones laicales en el país. Aquí en la República Mexicana, a nivel nacional, pues por lo menos tenemos 80 movimientos grandes, masivos, que pues ya tienen mucho tiempo trabajando. Hay otros que están pequeños, hay otros que van iniciando. Y bueno, pues entre toda esta pléyade de movimientos, pues se encuentra el de ustedes, Conquistando las Naciones para Cristo. Y bueno, pues hay que seguir en el empeño, en el trabajo de ir consolidando los sacerdotes para que tenga asesoría el movimiento, los retiros ahora en ese tiempo de pandemia, pues hablando un poquito con padre Raimundo, yo les decía que pues hay que hacer retiros aunque sea pequeñitos, en pequeños grupos, aunque económicamente no sean muy costeables, pero pues tenemos que ir fogueando gente, necesitamos ir, que no se nos acabe la membresía, porque si no hay retiros, pues poco a poco se van saliendo algunos y al final se van agotando las reservas. Por eso es importante que pues vayan viendo ustedes cómo, aún dentro de estas circunstancias, pues cómo hacer estos tipos de retiros, ¿verdad? Bueno, eso pues ahí se los dejamos de tarea, ese ya es trabajo de ustedes, ahí con José y el padre Raimundo y ustedes como equipo. No sé si allá en Argentina también ya tengan todo este movimiento, cómo vaya. Pero bueno, pues eh,
pasó de Estados Unidos aquí a México y bueno, pues de aquí ya estará pronto en aquellas tierras de la Patagonia. Bueno, pues sin más, el tema un poquito que quiero compartir con ustedes, ahora en este tiempo de pandemia, hay un problema que nosotros hemos visto en muchos padres que le podemos llamar pandemia y desolación espiritual. Es decir, ante la situación de no tener todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, las celebraciones de la Eucaristía, el contacto con la gente, los grupos de movimiento, pues hemos encontrado que muchos sacerdotes pues entran en una etapa de desolación, de cierta tristeza crónica en su ministerio, en su servicio. Entonces el tema pues así lo llamaríamos pandemia y desolación espiritual. En un primer punto vemos un poco la realidad y la realidad quiere tener en cuenta los efectos de la pandemia en nuestra gente, en nuestros laicos, en nuestra familia y que de alguna manera pues nos están afectando a nosotros porque hablamos con ellos por teléfono, chateamos con ellos, nos platican y vemos pues en ellos el miedo que tienen, algunos que han enfermado. Hace unos minutos antes de estar con ustedes me llegaron 3 avisos, ¿verdad? Unos de un movimiento, de aquí un laico muy competente, Carlos Valles, que pues andaba en su silla de ruedas, era un hombre que estuvo en la política, se convirtió y era un hombre pues y bueno, pues falleció. Después hoy me avisaron de otro que fue del movimiento familiar cristiano y que era delegado ante Juntos por México, pues también murió. Tenemos otros miembros de otros grupos que dieron positivo. Están bien, algunos asintomáticos, pero cuando nos platican todas estas cosas, incluso aquí en nuestra diócesis, somos 600 y tantos sacerdotes, pero ya en este año, desde enero a la fecha, llevamos 15 sacerdotes que han muerto, no todos de COVID nomás 6, pero pues eso también a nuestro presbiterio, nuestros sacerdotes, pues son golpes que les pegan en el ánimo. Entonces, un punto pues obviamente es el miedo. El miedo pues es natural ante un problema, ante un riesgo como el que estamos viviendo, y esto nos paraliza la acción pastoral, porque muchos sacerdotes pues se han encerrado, se han apanicado, se han confinado, decimos nosotros, y pues muchos no han querido pues empezar con todo el riesgo y cuidados sanitarios, pues empezar a realizar la labor. Entonces, es importante pues animar a todos los hermanos nuestros que pues se han llenado de miedo. También ha habido mucha confusión por las redes sociales, pues ha habido desde quienes niegan el virus, ha habido otros que pues con esto de las redes sociales pues ha pensado que es toda una especie de exterminio de la humanidad, que hay una serie de teorías de la conspiración, ¿verdad? Y que, bueno, pues hay algunos que sí la manejan. Hay otros padres que ni siquiera creen en él, ¿verdad? En el virus no se cuidan y andan como Juan por su casa. Entonces, pues todo esto crea confusión en nuestra gente. Ha habido bastante depresión en los sacerdotes, en algunos fieles, en familiares, por la situación que está pasando. Pues económicamente pues se ha bajado muchísimo, pues, no hay limosna, no hay entradas, pues todo esto va creando tristeza, ¿verdad? No puedes comer lo que comías antes, salir a donde salías antes.
pues hay padres que se ponen tristes, que sí se apachurran, decimos nosotros acá, se apanican. Esto les causa mucho estrés a los padres. Tenemos padres que sufren de cierto estrés, de ansiedad. No muchos, pero sí hay algunos que sí no han podido controlar la ansiedad. Y esto los lleva también a ser agresivos consigo mismos o con la gente. O vamos también con un obispo, ¿verdad? A veces al hablarles, pues dicen, ¿qué quieren que haga, verdad? Sí, les nota uno como que están tensos, están... eh, y dicen, no, primero está la vida, ¿cómo me arriesga usted, verdad? Y yo tengo enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Bueno, bueno, eso es un poquito lo que hemos estado viendo en los padres. Esto tiene pues lo que nosotros llamamos la desolación. San Ignacio de Loyola decía que hay en la vida espiritual una cosa que se llama desolación, y esta desolación pues es un poco de turbación en el espíritu, puede ser también un poco de oscuridad mental. Eh, en ese momento de desolación llegan muchas tentaciones. El demonio toca a la persona que está en desolación, que está en tristeza. De hecho, ya en el siglo octavo, cuando estaba haciendo el elenco de los pecados capitales, se quería poner un octavo pecado capital, que era la tristeza. Hay un estudio muy hermoso allá, de muy atrás, de los Santos Padres, donde hablan de esa tristeza crónica que después le llamaban asedia o asidia espiritual, y que se puede dar y que se está dando en algunos padres, sobre todo por alargarse este tiempo de la pandemia. Es decir, ya llevamos más de 8 meses, se está empezando a hablar de rebrotes y parece que el año que entra estaremos en las mismas condiciones que ahora. Entonces, esto pues ha creado esta situación de desolación en muchos de nuestros hermanos. Y viene pues aquí, obviamente, pues las tentaciones que van a turbar precisamente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. A veces empiezan a dudar sobre todo cuando se mueren algunos sacerdotes, dicen, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué nos pasa en la diócesis esto? ¿Por qué a este padre? Porque en la diócesis, aunque decían que los más vulnerables eran los mayores, el promedio de los padres nuestros que han muerto es de 55 a 65 años. O sea, ni siquiera son los más grandes de edad, ni los más jóvenes. Yo creo que de jóvenes son unos 2 que les ha pegado, y adultos mayores ya grandes unos 3 o 4. Y los otros pues son padres de párrocos, que están en edad de ser párrocos, que están en parroquia, que se ven fuertes. Pues eso ha pegado, ¿verdad?, también el ánimo de muchos sacerdotes. Bien, pues esto es más un poquito la que nos puede llevar a 3 situaciones, 3 actitudes en los sacerdotes, que son la pereza, la tristeza y la tibieza. Pereza, tristeza y tibieza. La desolación tiene esas 3 actitudes. La pereza, es decir, ¿para qué hago tantas cosas? No puedo hacerlas. Empieza uno a justificar que no puedo hacer, que no debo salir, que me siento mal, y comienza uno a hacerse hipocondriaco, y contamos con que así como uno pensando, así van sintiendo, y así como van sintiendo, así van actuando. Entonces se meten unas ideas perniciosas, negativas, después vienen sentimientos y después vienen las actitudes. Y esas son pereza. La otra es la tibieza, es decir, como no tenemos contacto así físico con las personas, pues como que ya no le pone uno empeño a las pláticas, a las misas, porque son virtuales, pues como que no siente uno el calor de la gente, entonces pues no predicas con ganas, no preparas la homilía. Antes sí empezamos muy fuertes, pues ahorita ya nos pusimos medios tibios, porque
ante tanto virtual y ante tanto digital, ya se cansaron los padres y también esto del Zoom llega a cansar, tantas reuniones, la misa, el decanato, las reuniones con el obispo, las reuniones con los grupos, las reuniones con la familia. Llega un momento que dice, ya, de Zoom, ya. Pero bueno, es parte de lo que hoy en esto tenemos que aprender, pero sobre todo, pues nos causa muchos problemas ya en la vida práctica, en la vida pastoral. Y la otra, pues es la tristeza. La tristeza, pues es ese desánimo, es la tentación que nos pone el demonio, el desánimo. Es decir, no podemos hacer nada, no sabemos cuándo se puede hacer esto, que todo está en riesgo, y empezamos a tener caras tristes, así amargadas, se acaba la ilusión, el fervor, y pues nos llegan ganas de mejor ya para qué hacemos estas cosas, y entonces el demonio pues por ahí nos tienta. Para esto quisiera pues ponerles yo algunas reglas que nos da San Ignacio Loyola para esto de la desolación. En la regla número 5, él dice que no hay que hacer ningún cambio en los propósitos hechos. En tiempos de desolación, no hacer cambios en los propósitos ya hechos. Para nosotros tenemos que mantener en esencia los objetivos, los planes, los proyectos personales de nuestra oración, de nuestro trabajo. Pueden cambiar las formas, los modos, pero no nuestro proyecto, nuestro plan de vida, no hay que bajar la guardia. Tu oración, tu meditación, tu rosario, tu celebración de la Eucaristía. Es decir, eso que tenemos ya como plan de vida no hay que dejarlo, porque si no, sí entramos en un caos. Una segunda es, cuando llega la desolación, tenemos que actuar en sentido opuesto. Es decir, si te llega la pereza, la tristeza, la tibieza, tenemos que actuar exactamente en sentido opuesto. Si te llega la tristeza, pues obviamente hay que salir de esa parálisis personal y empezar a hacer todo lo que está opuesto. Es decir, si hay tibieza, pues a calentarnos y a hacer las cosas bien y animarnos desde la mañana, decir, gracias Señor por este nuevo día, voy a poner mi mejor empeño, voy a rezar, voy a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Es decir, actuar en sentido opuesto. Esa es la regla sexta. También en la regla séptima dice él, confiar en la gracia de Dios que no abandona en las pruebas. Esta situación que estamos viviendo hay que aprovecharla para renovar y fortalecer la práctica religiosa, especialmente de la Eucaristía. Darnos cuenta que no estamos solos. Esta es una gran verdad. No estamos solos en la prueba. El Señor está con nosotros, pero hay que creerlo, no saberlo. Eso ya me lo sé. No, hay que experimentar que Dios no nos abandona, que está con nosotros. Hay situaciones límite, como Jesús también lo sintió en el momento de la muerte, en el Calvario, y sintió ese abandono. Pues, pero hay que tener esa confianza como de Jesús, decir Padre, saber que está el Padre ahí, aunque uno sienta interiormente el abandono, tener la confianza y la seguridad de que el Padre está ahí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy en tus manos, Padre, soy tu sacerdote, estoy en el ministerio, aquí estoy, Señor, gracias por tu presencia. Quiero experimentarte en este momento de abandono, en este momento de prueba, de dificultad que estoy viviendo. Es importante pues este punto. La regla número 8, dice San Ignacio, hay que fortalecer la paciencia. Fortalecer la paciencia. Es decir, tenemos que mantener una actitud de firmeza en los momentos difíciles. Mantenernos firmes en los momentos difíciles. Hay que estar como María, de pie junto a la cruz. Es decir, este momento difícil, esta pandemia, ni es la primera pandemia, ni es la primera tribulación, ni es la primera situación que vive la humanidad, ni la iglesia, ni siquiera la peor, y tampoco es la última. Así que en esta prueba hay que ejercitar la paciencia. Esto puede durar 1 año, 2 años, y mantenernos firmes, mantenerse firmes.
firmes. Hoy, de hecho, la palabra de Dios, ¿verdad? San Pablo a los filipenses decía, manténganse fieles al Señor. Para nosotros, pues, es mantenernos firmes en la fe. También, por otra parte, dice él en la regla 9, pues hay fines pedagógicos en la prueba, en la dificultad. Quizá por la mediocridad espiritual, Dios desea que lo deseemos a Él por sí mismo y que estas pruebas son para que nosotros salgamos mejores. Es lo que dice el Papa, que una crisis no salimos igual, o salimos peores o salimos mejores. Entonces hay que optar por salir mejores. Si antes de la pandemia traíamos una mediocridad espiritual, traíamos una baja autoestima, habíamos dejado la lectura espiritual, habíamos dejado de aprender, habíamos dejado de hacer ejercicio. Bueno, pues la pandemia nos tiene que decir, bueno, yo después de la pandemia voy a salir mejor, más fuerte en la fe, en mi oración, en mi ejercicio, en mi salud. Es decir, esta pandemia nos debe llevar a nosotros a salir mejores de estas circunstancias, no peores. Y aprovechar, pues, la experiencia de crisis, porque la experiencia de crisis es como la escalera. La crisis nos viene a desestabilizar. No podemos llevar una crisis al infinito porque esto nos crea un caos. Ni tampoco una monotonía, porque una monotonía nos la da la estabilidad. La vida cristiana es crisis más estabilidad, así como una escalera. Tenemos un momento de estabilidad, que es el escalón, viene un tiempo de crisis que nos hace crecer y subimos el siguiente escalón, que es otro tiempo de estabilidad, y así va el crecimiento entre crisis y estabilidad, crisis y estabilidad. No podemos vivir una situación de crisis siempre, pero sí es bueno aprovechar la crisis. Ni tampoco es bueno vivir siempre una estabilidad porque cae la monotonía, la rutina, la costumbre y entramos en la etapa del confort. Entonces, es necesario aprovechar las experiencias de crisis para crecer y en la parte de estabilidad, ahí viene la esperanza, sabemos que esta crisis va a pasar, tendremos una etapa de estabilidad, pero sabemos que no vamos a entrar en etapa de confort porque vendrá otra crisis de cualquier otro tipo en nuestra vida que nos irá a seguir haciendo crecer y subir en esta escalera de la vida espiritual. No sé si hasta aquí me estoy explicando. Si en algún momento nada, pues aquí hay forma, aquí con el Padre Carlos, decir, pues no estoy escuchando, no se está entendiendo, etcétera, con toda confianza. Todo claro, monseñor, no. Por ahora todo se está entendiendo, no sé si, bueno, yo lo Sí, estoy y entendiendo muy bien. perfecto. Y ya al final, si gustan, después hacemos algunas preguntas así para Sí, asimilar. sí, señor. Tenemos otra regla que da San Ignacio, la regla 12, en la que él dice que hay que enfrentar con valor al enemigo. Es decir, enfrentar la sensación de miedo, de confusión, de desconfianza, hay que enfrentarla con valor. Este valor, cuando hablamos de valor, en el fondo es lo que nosotros decimos en la misa, levantar el corazón. La palabra valor viene en otros idiomas, ¿verdad? Como en el italiano, pues dicen coraggio, tiene que ver con, dicen coraggio es ánimo, coraje, pero no coraje en el sentido así de estar enojado, molesto, sino coraggio significa pone el corazón en lo que estás haciendo. Nota en francés, el courage pues también también tiene la raíz del cordis, que en latín significa corazón. Nuestra palabra en castellano, no sé, allá en Argentina, en Guatemala, El Salvador, pero nosotros usamos una palabra que es coraje, pero la usamos mal, porque pensamos que el coraje es el que golpea, el que está iracundo. Y el coraje tendría que ser precisamente el ánimo, donde hay el cordis, donde tiene que poner el corazón. Entonces, ahora se usa otra palabra, tener valor. Bueno, pues lo importante es que entendamos que se trata de poner el corazón en aquello que realmente queremos alcanzar. Es decir, como alguien que se quiere
lanzar en unas barras asimétricas, etcétera, pues al lanzarte de una a otra tienes que poner el corazón de que vas a alcanzar aquello. Porque si te llenas de miedo al momento de lanzarte, no vas a llegar. En una carrera, en los clavados, tiene un momento el corredor, el atleta, tiene que llenarse de ese valor, llenar su corazón de sangre para poder con esa fuerza aventarse y conseguir lo que tiene en su meta, una carrera de 400 metros, poner la meta en ese corazón y la confianza que se va a alcanzar. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa confianza en el Señor de que en Él tenemos la victoria, o sea, que no nos va a vencer estas circunstancias. Tienes que pensar que no te vas a enfermar, tienes que pensar que el Señor te protege. Claro, uno tendrá sus medidas del cubrebocas y gel y eso, pero la otra parte es muy importante, es decir, tener la fe que el Señor está contigo y que te va a cuidar. No dejes que entre el resquicio o una rendija, el miedo, la turbación, porque esto resquebraja la fe. Y por eso muchas cosas no las alcanzamos, porque empiezan los ruidos en la mente, los miedos, y estos miedos pues nos hacen que nos paralicemos, nos hace que nos enfermemos, incluso somáticamente el cuerpo comienza a bajar el sistema inmune. Y por eso también somos más proclives a este virus. Todo esto, bueno, esto tendría pues aquí un tema largo que podremos dar en este sentido. Pero bueno, baste con esto, ¿no? También es importante en la regla 13, dice San Ignacio, tenemos que desenmascarar el deseo del enemigo. Hay una de las cosas muy importantes que necesitamos analizarnos críticamente en estas circunstancias que estamos viviendo. En esas circunstancias que estamos viviendo, a ver, ¿qué es lo que está en ti y cuál es tu lado débil? Tu dark side, tu parte por donde te puede tocar el mal, el demonio. Todos tenemos una parte débil, un tendón de Aquiles, ¿verdad? Un defecto predominante, un pecado recurrente, Entonces, precisamente por ahí, es el boquete por el que nos va a atacar el mal. Puede ser que tengas problemas de fe, de esperanza, de caridad, de castidad, de lujuria, de avaricia, de envidia, de etcétera, etcétera. Y debemos tener cuidado porque si no desenmascaramos este mal, por allí está nuestra debilidad. Pero si encontramos la debilidad, dice San Pablo, entonces es cuando yo soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte porque sé por dónde puedo fallar. ¿Cuál es mi tendón de Aquiles? ¿Cuál es mi defecto dominante? Y entonces esa es la parte vulnerable de mi vida. Y que en estas circunstancias de crisis son para nosotros momentos en que podemos caer gravemente en una situación después desastrosa que es después difícil salir. Ya decía Sócrates, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Este es el principio de la sabiduría. Conócete a ti mismo. ¿De qué soy capaz? En lo positivo y en lo negativo. Para que no digamos, no salgan, nosotros decimos en México que no salgan los domingos 7, ¿verdad? Ya salió con su domingo 7. Sí, porque hay cosas que tú dices, yo cómo, pues si era así, ¿cómo es posible que esta persona hizo esto? Bueno, porque no te conocía, no sabías dónde estaban tus lados vulnerables, tu dark side, tu lado débil. Es importante. Y en la regla 14 dice San Ignacio, hay que identificar y ser consciente de esas propias fragilidades. O sea, no solamente saberlo, sino hacerte consciente. No es lo mismo saber que tener conciencia. Tener conciencia significa que ya no solamente desenmascaraste el mal, no sabes, ya supiste dónde está tu defecto dominante. Ahora hazte consciente, asúmelo como parte de tu vida y decir, yo soy así. Y ese yo soy así te va a ayudar para que puedas
tenerlo claro en todos los momentos de tu vida, porque algunos de estos defectos dominantes nos van a acompañar toda la vida. Esta es esa, que decía San Pablo, hay una espinita que ya le he pedido al Señor 3 veces que me la quite, y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia. O sea, no te va a quitar la espina, te va a decir, te basta mi gracia, o sea, yo te voy a ayudar, pero no te voy a quitar la espina. La espina es parte de tu ascesis, de tu crecimiento, de tu forma de vivir, pero pues es una lucha. Y aquí el cristiano aprende al combate espiritual con el Señor Jesús, pero con la gracia del Señor. Te basta mi gracia. Esta parte nos ayuda a elaborar nuestra propia bitácora personal de problemas y riesgos. Y esto llámese salud física, psicológica, moral, haz tu propia bitácora. Porque en este conocer a ti mismo, tú sabes en qué parte es vulnerable físicamente. Pues, eres diabético, eres hipertenso, tienes úlceras gástricas, tienes problemas cardiovasculares. Bueno, pues no los escondas. O sea, son parte que van con tu historia. Son enfermedades que tienes que hacerlas amigas, tomarlas de la mano. Si ya son crónico-degenerativas, pues con ellas, ¿verdad? Salirle hasta el otro lado. Luchar por mantener tu equilibrio emocional, si tienes problemas dados a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, al estrés, a la neurosis, si es cosa más grave, pues toda esa parte la debes conocer. O sea, ese siempre hay un libro que dice, ¿qué dice usted después de decir hola? Que era un libro muy antiguo, ya hace unos 25 años, 30 años de ese libro. Y nosotros cuando dicen, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien es una forma de decir, bueno, pues no me preguntes más. Ajá. Eso es nomás para un diálogo así, sin profundidad. Pero si a alguien le preguntas, ¿cómo te sientes? No me puedes decir bien. No, ¿cómo te sientes? Y cómo te sientes significa que tú sepas realmente identificar tus sentimientos. Estoy triste, me siento triste. Me siento alegre, estoy contento. Y luego a veces, bueno, identifícalo con un color, así como que me siento tan alegre como un cielo azul, sin nubes, o me siento tan triste como una borrasca, como un tornado. Entonces, más o menos acabamos entendernos qué tan fuerte estás sintiendo aquel sentimiento. Estoy tan enojado como si quisiera destruir un cerro, o destruir un edificio. Entonces te das cuenta de la cantidad de agresividad que tienes. Entonces, es muy importante hacer nuestra propia bitácora de fragilidades, de riesgos en los que nuestra vida está. Y que las crisis, como esta pandemia y otras situaciones, pues agravan. Pero nosotros tenemos los recursos para salir de ahí. Eso es lo importante. No quedarse con el análisis, sino pues la idea de salir hacia adelante. Bueno, esto es lo primero que quisiera yo comentarles, sobre todo a uno como sacerdote. Hay una obra que hace un padre, no sé si el sacerdote Jorge Oesterheld, él creo que es argentino, y escribió un libro que en torno a esto, él hace una pregunta, dice, ¿cómo será la iglesia después de la pandemia? Bueno, yo ahorita veo un poco a los sacerdotes, porque de algún modo, como seamos los sacerdotes de alguna manera, así va a ser un poco la iglesia, ¿verdad? Queramos o no, pues somos albañiles de la obra, de la casa. Y por eso él dice, la iglesia que viene, una casa en construcción. Es decir, que nuestra iglesia, después de la pandemia, hay que construirla. Muchas cosas se habrán destruido. No podemos estar con la nostalgia de volver a hacer las cosas que hacíamos antes, como las hacíamos antes y como estamos viviendo antes. Esto es lo que antes se llamaba el cambio de época o el cambio de era.
pues esto vino a acelerar lo que ya se venía dando, un cambio, pero un cambio radical en muchas cosas. Y la iglesia lo está viviendo desde el inicio, cuando empezó la pandemia, aquella oración que hizo el Papa en una plaza vacía, lluviosa, solo, ante un Cristo, ante la Madonna, ahí de Salus Populi Romani. Dices, ¿cuándo habías visto a un Papa en esta hermosa plaza de San Pedro solo? ¿Sabes? Eso te choca inmediatamente, decir, bueno, ¿y qué pasó? Estamos acostumbrados a ver al Papa rodeado de multitudes, ¿verdad? De cantidad de gente. Pues bueno, pues ahora estaba solo. Y el Papa nos dice, pues esto ya no va a ser nada igual. Entonces, ¿cómo será nuestra iglesia que viene? Pues una casa en construcción. Eh, el primer capítulo, él dice, estamos en la misma barca. Estamos en la misma barca. Es una frase que sacó también de esa reflexión del Papa, que habló en ese 27 de marzo del año pasado, donde decía, bueno, pues los apóstoles estaban en la barca, parecía que naufragaban, y pues todos estamos en la barca. Esto es lo primero que tenemos que decir, y tenemos que darnos cuenta que aquí estamos. Somos parte del problema y somos parte de la solución, pero estamos en la barca. Eh, Aquí tú puedes decir, yo remo o dejo de remar, pero lo mejor es que aprendas a remar, aprendamos a hacerlo todos juntos, que es la sinodalidad, y si es posible a la misma intensidad, porque si unos reman más rápido que otros, la barca nomás va a dar vuelta sobre sí misma. O sea, necesitamos avanzar, entonces hay que tener la mirada hacia un horizonte, hay que aprender a remar, tener una actitud proactiva en la vida, y lo que no sabes, apréndelo, porque si no sabes remar, pues ya estamos en la barca, o ayudas a remar o ayudas. Ya no es de que yo no quiero, es que a mí eso no me gusta, es que yo no, es que ya estamos adentro, o sea, ya déjate de cosas, miras al mismo rumbo, aprende a remar, agarra tu remo y vamos a hacerlo a la misma intensidad del otro para avanzar. Nuestra iglesia, dice él, eh, pues esta pandemia, pues hemos sacado también muchas de nuestras vergüenzas. La iglesia, pues traíamos todo el problema de la pedofilia y aún con toda la pandemia, pues no dejó de sacar pues tantas vergüenzas pues de nuestro clero, de nuestros obispos, un que otro cardenal. Eso es lo que se ha, digamos, mediáticamente visto de la iglesia institución. Pero hay muchísimas otras cosas que no se han visto, pero pues están saliendo en los presbiterios, en las diócesis, de sacerdotes que, pues si se metieron al sacerdocio por cuestiones económicas y ahora que ya no hay, pues hay muchos que ya están pensando en desertar, porque si tú te metiste por una situación en la que ya no hay lo que buscas, pues obviamente van a venir las frustraciones y van a venir las compensaciones y van a venir muchas cosas que esperamos que no nos vengan a todos, ¿verdad? Entonces, pues estamos en la misma barca. Después, en un siguiente capítulo, habla él de agrandar la casa. Agrandar la casa es, en este tiempo que estamos viendo ahorita, dicen, no hay espacio para teorías y discusiones. Ya no estamos discutiendo que si esto, que el otro. Ustedes acaban de ver cómo lo del Papa, este asunto de las uniones civiles y que pues son palabras que a lo mejor son uniones civiles, él en Argentina pues se ocupa de una forma, en México significa otra, las traducciones a los distintos idiomas pudieron darse de tal manera que pues, se creó un caos simplemente de un documental. ¿Ah? Entonces, y esto nos lleva a una serie de discusiones. Por ejemplo, cuando fue lo del sínodo de la Amazonía o Amazonia, pues allá la Pachamama que llevaron, que si sí era, que si no era, es decir, teorías, discusiones, un grupo a favor, otro grupo en contra,
todo esto ha aflorado ahora en estos tiempos en nuestra iglesia. Que si la Fratelli Tutti, que si aparece, cuántas veces aparece el nombre del Padre, que es una encíclica muy horizontal. Bueno, pues todo esto nos lleva a vivir así. Y dice este autor, este sacerdote, dice, ahorita yo creo que no es espacio de estar perdiendo el tiempo en teorías y discusiones, que solamente ahora por estos tipos, ustedes le llaman fake news, ¿no? Y que hablan tanto del Papa y que hablan tanto de aquí, de allá, pues tenemos que poner que no se haga tanta efervescencia de algo que no estamos ahorita para este tipo de situaciones. Bueno, tenemos que compartir experiencias más bien que permitan encontrar respuestas. Esto es algo importante, es decir, en este tiempo de pandemia compartamos experiencias de cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir solucionando los problemas. No conflictuando con discusiones, teorías, porque eso lo que uno que hace es grupos, partidos, oposiciones, adversarios. Yo creo que lo más inútil que hay en la vida es discutir. O sea, no arreglas nada y quedamos unos contra otros y enojados y ya somos adversarios y enemistados y hacemos grupos. O sea, son puntos de vista diferentes, pero lo más importante es compartir una experiencia que nos ayude a encontrar respuestas. También dice, más que atraer, por ejemplo, los alejados, hay que aumentar el espacio interior desde una iglesia más inclusiva, es decir, esto es lo que hace la Fratelli Tutti, o sea, pedirle al Señor que nos dé un corazón, pero que tenga un espíritu más fraterno. No se trata solamente de documentos donde dice, bueno, pues una iglesia más inclusiva, una iglesia samaritana, una iglesia en salida. Esas son ideas. Lo importante es que nuestro corazón esté al unísono, esté en sintonía con esto que estamos viviendo. Y eso pues cada quien lo podemos. Otro dice acondicionar la casa para que haya más espacio. O sea, cuando hay una familia, cuando te llega a ti la visita, cuando eres un buen huésped o tienes buena hospitalidad, pues uno hace espacio para que quepan todos en la casa. Hoy, ¿cómo hacer espacio para que quepan todos los hermanos que ya no están? O sea, lo que se decía antes, pasar de una pastoral de conservación a una pastoral de misión. Es decir, ¿cómo vamos a recuperar a todos los que ya no están? ¿Con qué actitud vamos a llamarlos? Bueno, pues yo creo que aquí tenemos nosotros algo muy concreto. No tengo respuestas para la consulta, vamos a llamarlos. Entonces, pues agrandar esa casa, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues es agrandar el corazón. Es parte de este tema. En el siguiente dice, pues estamos en el margen. Esto me parece muy importante porque la iglesia siempre pensamos que nosotros llevábamos la voz cantante en todo, en la sociedad, en los países, en la política, y todo el mundo consultaba a los obispos y pues en realidad debemos ser conscientes de que ocupamos un lugar muy marginal, la verdad. Esto, para todas nuestras grandezas de creernos que éramos los non plus ultra, pues después de todo esto, en muchos lugares, en muchas naciones, pues la iglesia va ocupando un lugar cada día más marginal, cada día nos, nos consultan menos, ¿no? Ahora, el Señor Jesús no se colocó desde el éxito, el poder, sino desde un lugar marginal. Jesús, ¿cómo evangelizó, cómo conquistó los corazones? Pues no desde el poder, no desde el éxito, sino desde un lugar marginal. Los primeros discípulos tuvieron que aprenderlo. Pedro, cuando Jesús le decía que había que sacrificarse, que él iba a entregar la vida, pues Pedro se interpone y le dice, no, Señor, eso a ti no te va a pasar. Te voy a dar unas clasecitas porque, pues, oye, Señor, ¿cómo si apenas vamos empezando y empezamos a ganar gente? Estamos teniendo ya muchos adeptos, ya la gente te empieza a seguir. Y ahorita que ya te sigue tanta gente, te vas a empezar que te quieres morir. No, Señor, a ver, deja platicar, te van estrategias de política, de
desarrollo, porque pues, con esos. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Va de retro, Satanás, ¿verdad? Que significa, no es aléjate, Satanás, sino significa va de retro, es ve hacia atrás. O sea, tu trabajo es seguirme a mí, yo no te voy a seguir a ti. Entonces es muy importante que el discípulo siga a su maestro. De hecho, la espiritualidad nuestra es una secuela Christi, es seguimiento de Cristo, es ir tras las huellas del maestro. No vamos a ir adelante a decirle a Jesús por dónde quiere que camine la historia, por dónde debe caminar las situaciones del mundo de hoy. No, no, va de retro, o sea, vamos atrás del maestro y vamos siguiendo las huellas. Y si el camino es hacia el Calvario y habrá momentos difíciles, pues Señor, no te vamos a abandonar, no le vamos a correr, ¿verdad? Danos tu fuerza, la fuerza de tu espíritu. La grandeza y la eficacia procede del poder de la experiencia de asumir nuestra propia marginación. Esta experiencia de kenosis, esta experiencia de abajamiento, para poder estar en sintonía con los marginados, con los pobres, con los que están abajo. Pues todos los que agarró Jesús pues eran gente de abajo, son gente marginales. Entonces ahí la experiencia de kenosis también es importante que lo hagamos. Estarían 3 puntos nada más y adelante. Uno es, pues estamos juntos. Caminar juntos, esta parte de la sinodalidad. La pandemia acabó con muchas de nuestras seguridades ficticias, de que tú podías todo, de que tú en tu parroquia eras lo máximo, que tú llenabas auditorios, que tú tenías más gente que el párroco vecino, que ya se acabó todo esto con la pandemia, se acabó todo ese tipo de situaciones, todas las seguridades ficticias que tú tenías, de que tú eres el que tenías más salud, que tú nunca te enfermabas, pues ahora también estás en el mismo riesgo que todos. Estás en el mismo riesgo tú y yo y cualquiera de que un día de estos no estemos. Entonces, nada de que tú eres el más fuerte y a mí nunca me pega la gripa y que el frío es psicológico y bueno, había tantos así que tenían seguros. Otros pues tenían sus recursos y vivían bien y bueno, ahora ya no los tienes. Todo eso va acabando nuestras seguridades. Es tiempo de una auténtica solidaridad entre nosotros sacerdotes, de auténtica solidaridad, es decir, una parroquia que tiene más tiene que ayudar a la parroquia que tiene menos. Estarle hablando al hermano, tienes que comer, cómo te está yendo, te sientes solo, estás abandonado, cómo sé tener más disposición de tiempo con el hermano. O sea, hay formas, no decir, pues, ay, pues pobrecito que se murió, pues ruega por él, vamos a rezar un responso por este hermano que se murió. No, antes tenemos que estar con él, ser solidario, y ayudarle en sus cuestiones económicas, su cuestión de emocional, no abandonarlos, ¿verdad? Porque ya cuando nos damos cuenta, pues ya apareció muchas cosas. Los pobres, los que lloran, los perseguidos, los pacientes, los que tienen hambre y sed, los que han sabido construir sobre bases sólidas la vida, pues no es otra cosa que la opción preferencial por los hermanos más frágiles. Y nosotros tenemos hermanos sacerdotes frágiles, emocionalmente se quiebran, se bajan. Hay unos que les da el down, ¿verdad? Decimos nosotros acá en México, ya andan down, es decir, ya anda abajo, ¿verdad? Ya se le acabaron las pilas, la batería, la fuerza. Y se les nota pues en la forma hasta vez de platicar, hasta en la forma de caminar. Uno los ve caminando y pues como que arrastran hasta los pies. Pues hay que caminar un poco más a prisa, hay que hacer las cosas con más gusto. Oiga, padre, esto sí, con mucho gusto, con alegría. Es decir, convéncete tú mismo de que puedes hacer las cosas y las puedes hacer bien y puedes atender a aquel hermano que está más frágil y podemos ayudarlo a salir. Entonces uno empieza a decir, no, ¿y qué puedo yo hacer? A mí ni en mi caso me va a hacer. No, pues vaya el obispo que le hable. No, es que tenemos que estar juntos, caminar juntos y ayudar al hermano que está junto a nosotros. Es pues tener un corazón pues de samaritano.
Y bueno, esto de ser frágiles, ya que es el último capítulo, dice él, ser frágiles es una buena noticia, ¿no? Sentirnos frágiles, vulnerables, no es para que nos sintamos deprimidos, sino es para imaginar eh, pues un mundo nuevo, una iglesia nueva. ¿Cómo imaginamos e imaginar el futuro? No esperar a que hay aquella frase de Horacio, ¿verdad? Que decía que era obviamente en tiempo antes de Jesús, bueno, era casi contemporáneo, el 60 y tantos. Y él decía carpe diem, ¿verdad? Aprovecha el día, aprovecha la oportunidad. Y después tenía una frase y decía, cuan minimum credula postrero, es decir, del futuro no esperes gran cosa, no creas gran cosa del futuro. Y le terminaba diciendo, memento mori, que significa, recuerda que morirás, memento mori. No, pues entonces, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Así interpretaban los romanos. Pues a carpe diem, aprovecha el día. Nosotros yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de la pandemia, pero para crear, imaginarnos un futuro, es decir, qué iglesia, qué movimiento queremos tener. Aprovecha estos ratos para ser creativo. Si venimos de un creador y rezamos el Beni Creator, pues es porque tenemos creatividad. Yo a veces aquí les digo a mis sacerdotes, les digo a mis laicos, sean creativos, no esperen que el obispo diga todo. Ustedes también cuentan con el Espíritu Santo. Ustedes también pueden aportar mucho a la iglesia en este tiempo, con nuevos derroteros, nuevos caminos. No todo está escrito, no hay nada escrito. Hay muchas cosas que van a cambiar, están cambiando. Y aquello que dice la Escritura, que dice el Señor, ¿no ven que estoy creando algo nuevo? Pero a veces pensamos que no, ingenuamente pensamos que vamos a volver a la normalidad o nueva normalidad, esas expresiones medias ambiguas. Pues al final yo creo que va a ser una iglesia nueva, un mundo nuevo, y todas esas cosas como María, pues hay que meditarlas en el corazón, todo lo que está pasando. Hay que tener esa capacidad de meditar, porque es el momento en el que hace clic nuestra, el mundo de oración, de meditación, el corazón, todo lo que va pasando hay que meditarlo, guardarlo, pero para que de ahí salgan las nuevas ideas. Es decir, es el eureka, lo encontré, ¿verdad? Es la persona que llega un momento que hace clic con la voluntad de Dios, es el hombre que encuentra lo que Dios quiere, es el momento en que encuentra la solución a un problema. O sea, es pensar desde el corazón como María la solución para que tengas esa creatividad propia de los hijos de Dios. Finalmente, pues yo creo que se nos invita a todos en este tiempo, hoy se usa una frase, o digo una palabra que se llama resiliencia, te la han escuchado ya varias veces. Esta resiliencia, pues es comprender varias cosas. Yo aquí termino con estas tres. Primero, comprender que el sufrimiento es parte de la vida. O sea, a lo mejor nos enseñaron que no hay que sufrir y pare de sufrir. Ya ves que las iglesias hay que vienen por ahí que pare de sufrir. No, nosotros tenemos que aprender a sufrir menos y a sufrir mejor. Es parte de nuestra vida, el sufrimiento. El que hoy, antes no usábamos lentes, pues ahora ya estamos usando lentes, está saliendo canas, nos empieza a doler las piernas, o sea, pero es que ya me estoy haciendo viejo. Pues, aprende a ser viejo. Hay que aprender a envejecer con dignidad. No, es que, pues que ya tengo canas, pues me las voy a pintar para que no vean que tengo canas. Bueno, pues si esto te sube la autoestima, está bien. Y si no, pues ya pasa uno de 50, de uno de 60, pues tiene que salir canas, se nos cae el pelo, se nos cae la panza, bueno, pues hay que aprender, es parte del sufrimiento de la vida. Hay que ir entregando nuestra vida como el Señor nos la pida. Yo recuerdo una monjita que tenía un problema en una pierna y que el médico pues, le dijo, pues tenemos que amputar esa pierna. Y la monjita se resistía. Dice, no. Entonces, bueno,
Yo era capellán ahí de ellas y me dice el doctor, padre, hable con la monjita porque si no le cortamos la pierna se va a morir, se va a gangrenar y esto se le va a ir hasta, y va a morir. Entonces fui con la hermana y yo le decía, bueno, a ver, hermana, ¿usted se consagró a nuestro Señor? Sí. ¿Y qué le consagró a nuestro Señor? No, pues toda mi vida, alma, cuerpo, todo se lo consagré a nuestro Señor. Entonces, toda usted es nuestro Señor, usted es esposa de Cristo, ¿verdad? Se entiende que hay un desposorio espiritual, ¿sí? Bueno, si usted es de Cristo, su vida es de Cristo, ese cuerpo que usted es de Cristo, ¿usted se lo ofrece al Señor? Sí, todo. Bueno, y entonces usted acepte que el Señor, como a Él le parezca bien, vaya tomando su vida. Si se lo va pidiendo de a poco, hoy le pide una pierna, mañana otra, hoy le pide esto, hay que entregarlo. Eso es parte de no espantarnos ante el sufrimiento de la vida. Pero a veces hoy tenemos miedo que, es que me duele aquí, es que estoy diabético. ¿Y qué? Pues cuídate, come bien, trata de esto, no te espantes. Si alguien, es que salí positivo el COVID, ahora nadie quiere decir, pues hay un padre, oye, me avisaron hoy, y el padre está en su casa atendiéndose, pero pidió que no se dijera en el presbiterio, que fuéramos muy discretos. ¿Por qué? No sé por qué. Tiene pena, vergüenza que se diga que se enfermó, ¿verdad? Ese es parte hoy tenemos mucho miedo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que sintonizar lo penúltimo, sintonizar con lo bueno. Hay cosas muy buenas y más que fijarnos en las cosas negativas, hay que fijarnos en lo positivo. Hay que, más que fijarnos en las cosas que nos faltan, fijemos en las cosas que tenemos y disfrutemos lo que tenemos. Porque a veces estamos tan preocupados de lo que no tenemos que no disfrutamos lo que tenemos. O estamos preocupados de lo que no podemos hacer y esto nos lleva a estancarnos, a paralizarnos para no hacer lo que sí podemos hacer. Estamos siempre viendo el lado opuesto. Tenemos que voltear la cara al Señor y desde Él ver la historia como una oportunidad de crecimiento en la fe, en el amor, y que esta pandemia nos haga a todos vivir mejores y salir mejores sacerdotes. Termino con una pregunta. ¿Mi forma de proceder en esta pandemia me está ayudando o me está obstaculizando mi crecimiento espiritual? Tú, en lo personal, tu forma de proceder, cómo estás haciendo las cosas, ¿te está ayudando o te está obstaculizando tu crecimiento, tu ministerio? Y bueno, pues ahí lo dejamos como una pregunta ahí de examen de conciencia para todos los que hacen examen de conciencia, porque hay algunos que ya ni hacemos examen de conciencia, yo creo, ¿verdad? Pero no sé si el tema era lo que esperaban o no, pero ojalá que les haya servido. Yo agradezco a Dios esta oportunidad de conocerlos, saludarlos y esta pequeña reflexión nos ayude en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal en esta pandemia, a ser los sacerdotes que el Señor quiere que seamos, afrontar las circunstancias como vienen, que son crisis, pero también es crecimiento y que el conocernos a nosotros mismos nos ayude a no caer en tristezas, tibiezas y que la desolación que podamos tener con la gracia y la fuerza de Dios podamos salir mejores de esta pandemia. Pues gracias, buenas noches. Si hubiese alguna pregunta o no sé, que siga según los tiempos que ustedes tienen. Y gracias a todos por su atención. Muy bien. Señor obispo, ¿me escucha? Sí, Raimundo. Gracias, monseñor. Primero, me gustaría mucho, como director espiritual nacional de Conquistando en México, agradecerle el pastoreo de usted. Evidentemente para todo el movimiento, especialmente para nuestro laicado,
tener el obispo que camina con nosotros, que nos acompaña, ha sido una gran, pero gran bendición. Y obviamente para los sacerdotes que trabajamos para Conquistando, obviamente por razones de tiempo no los mencionaré a todos, pero me gustaría, Monseñor, remitirme al padre Rafael Dávila, al padre Carlos, y obviamente a quien lleva el liderazgo de este movimiento laical, a José. Ha sido fuente de inspiración y también un gran impulso. Así es que le agradecemos profundamente. Yo como director espiritual nacional aquí en México he visto cómo los laicos han podido crecer y animarse más con su presencia. Y bueno, para terminar, porque sé que alguno de los hermanos sacerdotes querrá también preguntarle algo o compartir algo, me gustaría retomar, Monseñor, brevemente lo que usted mencionaba al principio de esta conferencia, de esta reflexión que ha sido de gran ayuda. Usted mencionaba la importancia de que concretamente aquí en México, no sabemos los otros países, concretamente aquí en México, la posibilidad de poder comenzar, aunque sea con 20, 50, 100, según las circunstancias de cada diócesis y de cada estado. Esto quiere decir que explícitamente y claramente tenemos la autorización del episcopado para poder comenzar a trabajar. De otra manera, yo personalmente, el movimiento se puede comenzar a colgar y después comenzar es más difícil. ¿Cuál es la postura del episcopado, no solamente para nuestro movimiento, sino para todos los movimientos laicales en cuanto que queramos ya comenzar nuestras actividades? Gracias, Monseñor. Agradezco su respuesta. Te respondo así rápido. La idea es hacer un tipo de pastoral híbrida o mixta. Es decir, un tanto por ciento ahorita virtual, que podemos decir un 80%, y un 20% presencial. Y con el tiempo, pues ir tratando de que lo presencial, en la medida que vayamos aprendiendo, tengamos espacios más grandes, tengamos más laicos capacitados para dar los temas, podamos hacerlo más frecuentemente. Entonces, la idea es que a los miembros que ya tienes, atenderlos virtualmente los que puedan. Los que no, pues hacer reuniones pequeñas en espacios amplios, teniendo en cuenta los protocolos, etcétera, etcétera. Y las directrices, obviamente, de cada diócesis, porque no hay así general para todos. Por ejemplo, cursillos de cristiandad, pues ya también necesita empezar a hacer sus cursillos. No ha habido ultrellas, no ha habido todo lo que nutría a estos movimientos que son masivos, que son de muchísima gente. Entonces, ellos ahorita, la idea es que empiecen a hacer pequeños cursillos de cristiandad. Si antes los hacían con 100 gentes, 200 gentes su cursillo, pues ahora hacerlo con 20. Y a lo mejor si hacían antes 2, 3 cursillos por mes o por las escuelas que tenían, dependiendo cada día, pues a lo mejor hay que duplicarlos, es decir, pues hacer menos gente, pero más seguido. Porque hay que cambiar la mecánica. Por eso les decía yo al principio que tenemos que hay que repensar el futuro, cómo podemos nosotros seguir cumpliendo una misión de evangelización, cambiando los métodos y cambiando los modos, no cambiando la misión no cambia. Lo que cambia van a ser las maneras, las formas como tenemos que hoy seguir evangelizando. A lo mejor habrá que hacerlo en espacios muy abiertos, personas que obviamente cuidar que no tengan síntomas del COVID y para evitar algún contagio. Pues todo eso va a depender mucho de la creatividad, la organización, la manera, los recursos, porque ahora los recursos a lo mejor ya habrá que buscar otra forma de obtener recursos. Ese es otro problema que se nos viene, porque antes estábamos acostumbrados a una forma de obtener recursos de los mismos eventos. Pienso, por ejemplo,
pongo otro ejemplo para no tocar el de ustedes. Pero, por ejemplo, cursillos, cuando hablaban de las ultrellas, una ultrella nacional, nosotros llenábamos un estadio de fútbol con la ultrella. Y pues ahí lo que se juntaba un poco de limona y un poco lo que aportaban de la ultrella, de las ganancias, se quedaba algo para cursillos de cristiandad, para todo el trabajo, para imprimir libros, etc. Pero ahora que no hemos tenido las últimas ultrellas, la pregunta ¿cuál es? Otro caso, te presento el caso del movimiento familiar cristiano aquí en México. Antes tenías que comprar el libro y el libro causaba membresía. Entonces era tantos libros, tantos miembros tienes. Entonces ahora, como esos libros ya son digitales, entonces tienes que comprar un registro digital para poder tener acceso al PDF o al Word, a la forma. Entonces ellos tienen otra forma aunque van a bajar el material y el mismo material, pero ellos ya lo digitalizaron. Y entonces ahora es a través de un registro, tú pagas como si fuera en el Amazon, ¿verdad? Dices, bueno, pues me interesa este libro, pues vale 50 pesos, y le cliqueas allí, depositas con tu tarjetita de Amazon y bajas tu libro. O algo así parecido le están haciendo el MFC. Entonces, cada movimiento está encontrando las formas, los modos. Ahora no hay nada ya establecido. Por eso les decía, tienen que tener un momento así de creatividad, de ponerse a pensar delante de Dios y encontrar las nuevas formas de que su movimiento siga cumpliendo la misión en distintos lugares, adaptándose a los distintos lugares con flexibilidad, pero cumpliendo la misión que ustedes tienen, para lo que ustedes, Dios les dio el carisma y lo que ustedes tienen que realizar en la iglesia. Gracias, Monseñor. Ahora, si me lo permite, abusando de la generosidad de su tiempo, me gustaría pasarle la palabra a alguno de los hermanos sacerdotes que tengan alguna inquietud, alguna pregunta para Monseñor Víctor o José García, que es el fundador de este movimiento. Hermanos sacerdotes, José, si alguien tiene alguna pregunta. Monseñor, ¿pudiera decir el nombre del libro otra vez? Del libro de que estaba usted de Argentina, que creía. ¿Nos puede mandar un texto? ¿Lo puede mandar a decirle a...? Sí, mira, el libro lo puedes encontrar, se llama La Iglesia que Viene, así se titula, La Iglesia que Viene, una casa en construcción. Y el padre, sacerdote, se llama Jorge, se escribe así, casi te lo deletreo, Oesterheld. Oesterheld es con H, Held, creo que es argentino. Digo, lo puedes encontrar allí, y si realmente te interesa a ti o quieres conseguir el libro, te puedo mandar nomás que aquí sería cuestión de ver a través de quién. No sé si el padre Raimundo nos pueda mandar allí con la secretaria de la DELAI, pues algunas direcciones a donde se pueda mandárselas, porque a veces como es un libro es pesado mandarlo por WhatsApp o es un libro, entonces sí es más fácil mandarlo por algún archivo que ustedes lo pueden descargar, ya lo pueden imprimir en su casa. Entonces, si tú puedes conseguir, tú navegas en el internet, lo puedes conseguir allí. Y si se te dificulta, pues hay maneras, y hay con el padre Raimundo y eso, para que le hable a mi secretaria, le das tú una dirección de tu correo electrónico para que a través de él te mandemos el archivo. Gracias, Monseñor. Una cosa que estamos viendo aquí es, creo que José debería de hablar un poco de la radio. ¿Podrías tú, José, decir lo que estamos viendo es algo diferente, es algo nuevo para nosotros? Claro que la radio ha existido, pero es algo nuevo en este movimiento, como estamos tratando de evangelizar. Claro que sí. Bueno, de antemano queremos dar las gracias a Monseñor Víctor por todo el apoyo que nos ha dado como movimiento y su amabilidad. La verdad que ha sido una gran bendición para nosotros. Sí, ahorita hemos estado trabajando en programas de radio
Ahorita estamos en una radio ahí en Guanajuato que se llama Radio Lobo. Ahí tenemos un programa todos los días. Tenemos en otra radio que se llama Radio Qué Buena en Querétaro. Ahí también estamos lunes a viernes. Y estamos en Radio Candela, allí en Michoacán, Morelia. Y estamos en Radio Candela en San Luis Potosí. Estamos en Radio Café, eso es en Chiapas, México. Y ahorita estamos en Radio Estrella en San Salvador, comenzamos el lunes. Y en Radio Caliente, también en El Salvador, comenzamos el lunes. Estamos en Radio Moderna en Tegucigalpa, Honduras. Y en la Buenísima, también en Tegucigalpa, Honduras. Estamos en Cadena Radial del Centro, eso es en el lado de la costa norte de Honduras. Y estamos en Colombia, en Manacacías, eso es en un lugar que se llama Puerto Gaitán, Colombia. Y estamos en 3 emisoras en Guatemala. Caso que estamos en 18 emisoras, ahorita que ha estado lo de la pandemia, pues entonces los tiramos por medio de las radios. Y a la cual los han mandado unos testimonios, la verdad, muy bonitos de personas que dicen que se habían alejado totalmente de la iglesia o que habían pasado quizás como por alguna disilusión por parte de la iglesia, pero ahora escuchando los testimonios, entonces han regresado a la iglesia. ¿No? Son unos testimonios muy bonitos lo que estamos compartiendo con todos los que hemos estado predicando en los retiros, entonces ahora los tenemos predicando en las radios. Entonces es algo muy bonito ahorita que estamos trabajando en esto de lo que es la radio. Realmente que la iglesia evangélica no ha crecido tanto, no ha crecido tanto por los templos que han hecho, sino que muchas veces han crecido bastante porque ellos usan mucho lo que es los medios de comunicación, usan mucho lo que es la televisión, la radio, y entonces pues nosotros como católicos como que por ahí los íbamos quedando un poquito atrás. Yo creo que sí es muy importante realmente los medios de comunicación para evangelizar. Entonces, porque sí hemos visto la verdad con estos meses, con estos programas de radio, que hemos tenido bastante, pero lo que llama bastante respuesta. Entonces, así como estamos trabajando, Monseñor Víctor Alejandro, ahorita con lo de las radios. Gracias, José. Sí, yo creo que hay muchas formas de estar participando. Yo personalmente he escuchado uno de los temas que han estado aquí en este que llaman Candela, que es en la noche, de 8 a 9 de la noche. Y realmente, con todo lo que pueda ser perfectible, realmente sí tiene su parte de persuasión, de convicción y sobre todo de atracción para mucha gente. Yo les felicito por este esfuerzo. También hay que aprovechar las redes sociales, tener un canal de YouTube, el Face y otro tipo de cosas, pues para inundarlas del Evangelio de nuestro Señor. Y bueno, pues es un camino importante hoy día. Son los nuevos areópagos, las nuevas formas de evangelizar la cultura a través de estos medios. Miren, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Estar ahorita aquí dice participantes 28. Desde allá de la Patagonia, pasando por Colombia, El Salvador, Guatemala, Chiapas. Es decir, esto es una riqueza poder hoy estar reunidos y casi presencialmente. Quizá después podamos tener una pantalla más grande y podamos vernos más, que no esté tan chiquito nuestros. Pero eso lo vamos aprendiendo y yo creo que es la parte buena de la iglesia que nos trajo la pandemia y que nos está obligando a hacer este tipo de situaciones. Nos está obligando a aprender. Y gente ya mayor y todos pues ahí andan picando, la verdad, y aprendiendo y que es el Zoom y que el código y que el ID y que es eso. Y bueno, pues estamos aprendiendo, o sea, y en ese aprendizaje, pues también nosotros tenemos ahora muchos laicos que ahora ya son locutores, ¿verdad? Han tenido miedo a agarrar un micrófono
Y bueno, yo te digo, por lo que he escuchado ahí de algunos testimonios que dicen, pues yo no soy locutor, ¿verdad? Todos empiezan diciendo, yo no, pero bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo, y se sueltan como si fueran los mejores locutores, si hubieran estudiado. Pues bueno, el Señor va capacitándonos a los que nos ha elegido y allí vamos. Pues gracias, yo creo que sigan adelante y hay que buscar formas nuevas de seguir evangelizando. Como les decía, la misión no cambia, cambian las formas, los modos, las maneras. La misión sigue siendo la misma. Y de hecho, también se me pasó decirle que estamos una emisora en México, que es la 620 en Grupo Raza. Esa emisora cubre 11 estados. Sí, sí, sí. Sí me dijeron, porque, bueno, como estoy en el mundo de los laicos, ya algunos empezaron a decir que por qué también ellos no lo hacían. Es decir, ya empieza a despertar en algunos otros el deseo de hacer algo semejante. No igual, porque ese ya está, ¿verdad? Como ustedes lo imaginan. Pero hay otros que ya están empezando a nivel de aquí de los laicos, a nivel nacional, de querer hacer, por ejemplo, aquí en Signis, México, hoy tuvimos una reunión que son comunicadores católicos, que tienen sus páginas, que tienen su televisión por internet, pues, están muy activos. Ahora, yo creo que esto ha sido un despertar para nuestra iglesia también muy importante ya no solamente estar pues ahí en el templo y eso, pues ahora tenemos estas nuevas ventanas hacia el mundo. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que tengan buena noche. Descansen. Gracias, padre Carlos. Gracias, saludos. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches, hermanos. Esta semana subo el video ya del tema. Padre Carlos. Dígame, padre. ¿Por qué tan poquita audiencia? ¿Quién sabe qué pasaría hoy? Se bajó como un 70. Pues, quién sabe qué pasaría hoy. Señor, hay que orar más. Ay, seguro que faltará más. Hay que doblar más la rodilla. Sí, señor. Sí. Padre Carlos, sería muy buena idea. Dígame, padre. Sería muy buena idea que nos mandaras el audio sí, o el señor. video. Esta conferencia ha sido excepcional. Digo, Monseñor Víctor tiene el gran acierto de ser un hombre muy profundo en sus reflexiones, pero también muy práctico, muy existencialista. Y me parece que para todos los sacerdotes que lo hemos escuchado y aquellos que no asistieron, va a ser de gran ayuda. Por favor, padre. Sí, claro, padre. No, ya estaba grabando la presentación y voy a editarla al principio, al final y eso, y apenas la tenga lista ya la subo ahí a la página del grupo y ya se los mando a todos para compartirlas. Si quieren compartirlas con sus respectivos obispos, sus compañeros de diócesis, la verdad que me pareció muy, muy adecuada para lo que están pasando, la realidad del mundo que tenemos en este momento, que pues eso es lo que estamos viviendo. Entonces sí sería bueno compartirla, tomar nota, porque sí hablo de cosas muy interesantes, muy, muy prácticas. Sí, claro. Gracias, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, padres. Buenas noches, padre. Dios les bendiga igualmente. Buenas noches. Bendiciones, padres. Bendiciones. Amén, así sea.